¿Cómo están? ¿Bendecidos? ¿Cómo se llama la parashá de hoy? Besot Aberajá. Aberajá. ¿Qué quiere decir? Y esta es la bendición. Y esta es la bendición, ¿ok? Entonces, hoy van a recibir bendición. ¿Cuál bendición? De Yahweh, la bendición de Yahweh. Esta es la bendición, ¿ok? Vemos que en este día Moisés está lanzando las bendiciones sobre cada una de las tribus, ¿ok? Aquí va a empezar a bendecir él a cada tribu conforme al propósito de la gloria de Yahweh para conformar la nación de Israel, para que tenga un propósito. Cada tribu tiene un propósito de vida dentro de Israel, ¿ok? Todas las tribus son importantes, todas las tribus llevan a cumplir la misión completa de Yahweh sobre esta tierra, ¿ok? Así que vamos a comenzar con Deuteronomio 33, del 1 al 5, ¿ok? Dice así: y esta es la bendición con la cual bendijo Moisés, el hombre de Dios, a los hijos de Israel antes de su muerte. Dijo Hashem del Sinaí vino, dijo Moisés, dos puntos, dice: Hashem del Sinaí vino, habiendo brillado desde Seir para ellos, manifestándose desde el monte de Parán y acercándose con algunas de las mirriadas santas de su diestra, la flamígera Torá les entregó. Por cierto, amaste intensamente a las tribus, todos sus santos estuvieron en tu mano, pues ellos apostaron a tus pies, cargando el yugo de tus pronunciamientos. La Torá que nos ordenó Moisés es el acervo de la congregación de Jacob. Hubo sobre Yeshurun, rey, cuando se congregaron las multitudes del pueblo en unidad, las tribus de Israel. Hasta aquí le vamos a parar, vamos a orar. Señor mi Dios, Padre eterno, Padre santo, gracias te damos por tu bendición. Gracias te damos porque tú nos permites estar aquí escuchando tu palabra, mi Dios, y aprender unos con otros. Te pedimos, Padre celestial, que tú, Señor, seas el que nos pulas, los limpies y nos afiles, Señor, para que nosotros estemos correctamente crecidos y madurados en tu palabra, mi Dios. Te pido, Padre, trae entendimiento, revelación, trae palabra de vida a cada uno de nosotros que escuchamos tu palabra. Y Padre, yo te pido, Señor, que aquellos que aún todavía no entienden tu palabra, Señor, ellos puedan perseverar para que no se desanimen, Señor, y que ellos puedan en un momento, Señor, que tú quieras, revelarte a ellos, Señor, y les enseñes tu Torah. Todo eso te lo pido en el nombre poderoso de Yeshua. Amén, amén y amén. Entonces vemos que aquí la bendición de Moisés comienza con algo muy claro. Moisés, antes de morir, quiere bendecir a las tribus de Israel. Moisés está copiando la bendición de Jacob en alguno de las áreas para cada tribu. Y vemos cómo estas profecías de Moisés van entrelazadas entonces con las bendiciones de Jacob. ¿Para qué? Para hacerlas más fuertes, para declarar una bendición aún mayor de lo que de Jacob había dicho. Y dice también que estas bendiciones tenían una responsabilidad, tenían el efecto de crear una responsabilidad para que las tribus comprendieran su importancia dentro de la nación de Israel. ¿Qué quiere decir con esto? Cada tribu iba a aportar rasgos importantes para darle identidad a la nación. Por lo tanto, cada tribu tiene rasgos importantes que darnos o que enseñarnos. Las tribus te van a enseñar ¿qué? Rasgos importantes para el desarrollo de la nación, ¿Podríamos nosotros llamar a la congregación un tipo de nación? Sí, porque al fin y al cabo también esto nos da una ayuda a que desarrollemos la congregación de una manera correcta, ¿ok? Cada tribu trae aportes importantes y usted tendrá que distinguir qué trajo Rubén, qué trajo Judá, qué trajo, ¿quién más sigue de Judá? Leví, ¿quién más?
Efraín, ¿quién más? Manasés. Bueno, y así con cada una de las tribus. ¿Qué trajo Rubén? ¿Qué aporte dio a las tribus? ¿Qué aporte trajo Rubén para las tribus? ¿Qué aporte trajo Leví? Esto es rápido, ahorita lo voy a explicar, pero ¿qué se imaginan? Leví, vamos a ponerle sacerdocio, pero esto está muy amplio y está muy generalizado. A ver, ¿qué trajo Judá? Alabanza. ¿Necesitaremos dentro de las iglesias alabanza? Es importantísimo. Rubén, entonces, ¿qué trajo? Esto es lo más importante que trajo Rubén. Nos enseña a arrepentirnos. Cuando tenemos amor nos lleva al arrepentimiento. ¿Qué trajo entonces Leví? Estudio. ¿De qué? Torah. Por lo tanto eran maestros. Comunión. Nos enseña a tener una comunión ¿con quién? Con Yod He Vav Hei. ¿Qué trajo Efraín? ¿Qué trajo Manasés? Bueno, y así cada una de las tribus, ¿ok? Para no irnos más largos porque todavía te los voy a explicar, ¿ok? Entonces vemos cómo las bendiciones de Moisés representan la continuación de aquellas pronunciadas por Jacob. Esto significa que recibieron una bendición antes de iniciar todo, más bien, esto significa que es importante que antes de que comiencen una misión, cada una de las tribus, antes de que comience una misión para llevar a cabo un propósito dentro de la nación, es importante primeramente recibir la bendición. Por lo tanto, antes de que empiece usted un proyecto de vida, siempre pida que lo bendigan. Siempre pida que lo envíen, que hagan un envío de bendición, aunque la idea sea de usted. Es importante que una autoridad espiritual pueda declarar una bendición de apertura para que usted sea próspero en todo lo que haga. Amén. Entonces, por lo tanto, lo que nos están enseñando aquí Moisés y Jacob es que antes de que se cumplan los propósitos de la gloria de Yahweh en alguien, hay que bendecirlos. ¿Para qué? Para que no encuentren tanto estorbo. ¿Sí nos queda claro? Vemos cómo también Moisés nos está diciendo que él está diciéndole a Israel que deben de estudiar la Torah y que es importante que observen sus preceptos. Entonces Moisés les recuerda una y otra vez que para recibir la bendición hay que estudiar. ¿Estudiar qué? La Torah, ¿ok? Estudiar la Torah. ¿Para qué? Para que nosotros aprendamos a ser obedientes. Si tú no estudias la Torah, ¿cómo puedes decir que eres obediente? Si no conoces los mandamientos, estatutos o preceptos del Dios eterno. Por lo tanto, tienes que estudiar, acuérdate, no se te olvide eso. Vemos que también en esta parashá terminamos hoy el ciclo de la Torah. Hoy se termina, hoy es el último día de la enseñanza de la Torah. ¿Qué quiere decir? La próxima semana volvemos a repetir otra vez la Torah desde el inicio, desde Génesis. Hoy le llaman a este tipo de fiesta la Simchat Torah, el término de la Torah que debemos de celebrar un año de aprendizaje de la Torah con alegría y gozo. Simchat, alegría, Torah, ¿ok? Alegría de haber permitido que Dios nos haya otorgado la oportunidad de terminar un día más con la Torah, ¿ok? Que comencemos un nuevo ciclo de vida. Vemos que también es importante que nosotros entendamos que el hombre de Dios, dice en el primer versículo, y esta es la bendición con la cual bendijo Moisés, el hombre de Dios. ¿Quién le está dando este título? ¿Moisés se lo está poniendo por sí solo o se lo da Dios? Dios se lo da. ¿Por qué se lo da? Por ser un profeta, por ser un maestro de la Torah. Por eso le está diciendo hijo de Dios. Vemos que entonces es una inspiración divina el que
Dios puede utilizar a un hombre para que él pueda servir de puente para que su pueblo pueda crecer o pueda aprender. Moisés recibió la inspiración de Dios Todopoderoso para que pronunciara estas bendiciones, lo cual garantizaría que serían realidad. ¿Qué quiere decir? Cuando un hombre de Dios, verdaderamente hijo de Dios, pronuncia una bendición para su pueblo, esta se cumplirá. ¿Sí entiende eso? Cuando un hombre de Dios, hijo de Dios, lanza una bendición, esta se va a cumplir. Se va a cumplir, ¿ok? ¿Sí nos queda claro? Así que cuando ustedes sean bendecidos por una autoridad, se va a cumplir, ¿ok? Entonces hagamos que las autoridades se involucren en nuestros asuntos personales para que nosotros podamos bendecirlos. ¿Sale? ¿Sí? Entonces dice que también dice que antes de su muerte, él estaba marcando una dirección a seguir de los israelitas. Bendecirlos de todo corazón fue lo último que Moisés haría en esta vida. Entonces Moisés está declarando la última bendición que recibiría el pueblo de Dios por parte de él, ¿ok? Por parte de él. Y por eso él se daba prisa porque sabía que iba a morir ese día. Sabía que iba a morir ese día y por eso se da prisa para poder bendecir al pueblo, ¿ok? ¿Sí nos queda claro? Bueno. Es que no, creo que se movió. Vemos como también dice Moisés bendijo al pueblo para que sus dirigentes siempre fueran hombres de Dios. La bendición está encaminada a que tú no te despegues del proyecto de vida de Dios hacia ti. ¿Cuál es el proyecto de vida de Dios hacia ti? ¿Cuál es? ¿Por qué cree usted que está aquí? ¿Cuál es el proyecto de Dios? ¿Cuál? Estar en la eternidad. Esaú, conocer al Padre. ¿Tú? Que seas la esposa, regresar a Él. ¿Ok? Es también, muy bien, caminar en su presencia para siempre, muy bueno. Alabarle. ¿Sabe por qué están diciendo diferentes ideas? ¿Sabe por qué están diciendo diferentes ideas? Porque cada uno de ustedes es una tribu diferente. Por eso piensan cada quien conforme a su corazón. ¿Sí le queda claro a usted? Okay. Es importante que usted entienda qué es lo primero que Dios te dijo cuando yo te hice esta pregunta. Es el propósito que tú tienes y tú te identificarás con alguna de las tribus. ¿Ok? ¿Sí? Ok, analícelo bien lo que dijo o lo que sintió. ¿Sale? Entonces, lo que les estaba diciendo también, que les decía que fueran sabios, que fueran fuertes y que tuvieran sólidos principios éticos, que demostraran gran pureza espiritual y dulzura hacia sus congéneres. Entonces, vemos varios puntos que Moisés le tiene que enseñar al pueblo de Dios, pero el principal, recuerden, amor. ¿Qué nos enseña Pablo? Podemos hacer muchas cosas, podemos tener muchos dones, ministerios, podemos hacer mucho servicio a la obra, pero sin amor, nada somos. Sin amor, nada somos. Por lo tanto, usted siempre tenga en todo lo que haga amor. Vemos que Moisés también dirigió estas bendiciones a las tribus para que las tribus tuvieran el bienestar de que dependían una de la otra. Por lo tanto, ejemplo, lo que aportaba a Rubén era amor, era arrepentimiento, ¿ok? Entonces ese amor tenía que desbordarlo sobre todos los hermanos. Judá, que representaba alabanza, hombres de guerra, a hombres de guerra con la alabanza. Entonces ellos aportaban adoración al Padre para ministrar al Padre y que el Padre viniera. ¿Okay? Yo creo que con esta, ¿no? Ok, bueno, chéquenle pues. Vemos cómo entonces cada tribu va a aportar algo importante para que nosotros sigamos creciendo como nación o como congregación. El bienestar colectivo de la nación, ¿qué era? Estaba en base al éxito de cada tribu. Entonces, ¿qué quiero decirte con esto? Nosotros podemos decir que esta iglesia es una iglesia exitosa.
¿Podemos decir eso, sí o no? ¿Por qué? Porque cada uno de ustedes es un testimonio y el éxito de cada uno de ustedes hace exitosa esta iglesia. Pero si alguno de ustedes dice, es que yo soy un fracasado, no sirvo para nada, ¿cómo hace esta congregación? Fracasada. Por lo tanto, nuestro deber y obligación no solamente es causar éxito para nuestras vidas, sino que con nuestro testimonio, ejemplo y con nuestra obra, hagamos exitosa una congregación, una nación, una familia. Si lo vemos como familia, cada uno de ustedes va a ser bendecida la familia por medio de lo que tú hagas. Si tú te portas mal delante de tu familia, pues tu familia va a estar fracasada. Pero si tú eres una persona exitosa, que Dios te ha llevado a lugares de altura, profesiones, carreras, un grado espiritual más alto, entonces tú elevas el nivel de éxito de la familia. ¿Ok? ¿Qué pasa con un drogadicto? Baja el nivel espiritual de una familia. ¿Qué pasa con un adúltero? Baja el nivel espiritual de la familia. ¿Ok? Y también socialmente. ¿Sí estamos siendo claros? Por eso es importante que cada uno de nosotros sea persona de éxito, para llevar al éxito lo más cercano de nosotros y a la vez lo más lejano. ¿Sale? ¿Qué pasa si México fuera un país de puros profesionistas? ¿Seguiríamos siendo un tercermundista? No, seríamos potencia mundial. Entonces, el éxito de una nación depende de cada hombre de éxito dentro de una nación. ¿Sí? Ok. Entonces, hagamos que esta nación sea mejor y hagamos que esta iglesia también sea mejor. Entonces, vemos que también la bendición de Moisés dice: Dios llegó desde Seir y Param. Dios ofreció la Torá a los descendientes primeramente de Esaú y luego a los de Ismael, pero ellos no quisieron la Torá. Por eso dice que Hashem vino al Sinaí desde Seir. Primeramente visitó a Esaú y él dijo: no, quiero seguir siendo un asesino. Y luego visitó a los ismaelitas y ellos dijeron: no, quiero seguir siendo robador, despojador. Y entonces llegó al monte Sinaí y ahí estaban los israelitas, y los israelitas sí hicieron pacto con Dios, sí se convirtieron en el pueblo santo. ¿Ok? Dios siempre le da la oportunidad a todo el mundo de que venga a sus pies, pero cada uno de nosotros, cada pueblo, cada nación tendrá que tomar una determinación si le sirve a Dios o le sirve al mundo. ¿Ok? ¿Sí? Ok. Vemos entonces cómo se les da a la Torá al pueblo de Israel, y esto hace que el pueblo de Israel se convierta en digno merecedor de recibir los estudios de la Torá o la enseñanza del Padre Eterno. Vemos cómo también esta Torá es un legado eterno para Israel, es un acervo cultural, es un acervo espiritual para Israel, no es una herencia. Una herencia la recibes y pum, te la puedes chutar o puede durar generaciones, pero al fin y al cabo terminan acabándose. Pero un acervo cultural quiere decir que es para todas las generaciones anteriores y las sucesivas, y no tiene fin. Por lo tanto, la Torá no tiene fin. Siempre está puesta para que todos y cada uno de nosotros que queremos buscar al Padre lo podamos encontrar. Amén. Porque Moisés está mencionando 3 características en cuanto a los israelitas que sobresalieron de los demás pueblos. ¿Cuáles son estas características? 1, que Dios, cuando Dios les entrega el pacto Sinaí, en el Sinaí, ¿qué hace? Primeramente Dios les está enseñando que Dios habitará. ¿Habitará dónde? Con ellos o en medio de ellos. Esa es la primera condición. Si tú aceptas la Torá, tú estás declarando que Dios quiere, que tú quieres que Dios viva dentro de ti. ¿Sí lo estás aceptando o no? El segundo punto es que también nos está diciendo la Torá que aceptas los mandamientos de la Torá. O sea, que aceptas la Torá. ¿Que aceptas qué? La Torá. Y el punto número 3 es que Dios te está diciendo que reconoces que
reconoces la soberanía de quién. ¿Qué quiere decir? Que solamente tendrás un solo Dios y que harás lo que Él diga, no lo que tú quieras, lo que Él diga. ¿Ustedes creen que yo no tengo ganas de pecar? Sí, hay ocasiones que sí. Pero sin embargo, yo no hago mi voluntad. Reconozco la soberanía de Yahweh y por lo tanto hago su voluntad. Su voluntad. ¿Sí? ¿Estoy siendo claro? Así de simple. No hay que ser religiosos. Soy carne y hueso igual que ustedes. Tal vez en otro nivel espiritual sí, pero carne y hueso. Y cada día un hombre espiritual va perdiendo el deseo de pecar. Que eso es lo importante. Ir al crecimiento. Amén. Entonces, ¿están teniendo estos 3 puntos? ¿Sí? Ok. Vemos entonces que el Dios Todopoderoso entrega la Torah al pueblo de Israel a través de, bueno, no a través de, en compañía de miles y miles y miles de ángeles. Esto es para entender cuán importante es obedecer al Padre y cuánta bendición es de que nosotros le obedezcamos al Padre, que hasta los ángeles, el mundo espiritual y el mundo natural le obedecen, para enseñarnos también a nosotros obediencia, para enseñarnos que verdaderamente recibir la Torah es símbolo de alegría, de regocijo, de gozo. ¿Sí, amén? Ok, de celebración, muy bien. Vamos a Primera de Samuel 17, 34 al 37. Dice así la palabra. Primera de Samuel 17, 34 al 37. Dice: David respondió a Saúl: tu siervo cuidaba las ovejas de su padre. Cuando un león o un oso venía a arrebatar una oveja del rebaño, yo salía tras él, lo golpeaba y le arrancaba la hoja de su boca, y si se volvía sobre mí, lo agarraba por la garganta, lo golpeaba y lo mataba. Tu siervo ha derrotado a ambos, leones y osos, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos. No iré a golpearlo y remover este día el reproche de Israel, porque ¿quién es este incircunciso que ha retado a los ejércitos del Elohim viviente? Entonces David dijo: Yahweh, quien me rescató de las garras del león y de las garras del oso, me rescatará de las garras de este filisteo. Saúl dijo a David: ve, Yahweh esté contigo. Por lo tanto, mis amados, lo que quiere decirte el Señor es que cuando tú cumples verdaderamente con la Torah, cuando tú habitas en medio de Dios, cuando tú reconoces la soberanía de Yahweh, Él te va a guardar. ¿Qué va a hacer el Señor? Te va a guardar, te guardará. Por lo tanto, guardará. ¿Sí? Él te va a guardar si somos obedientes a lo que Él nos está diciendo. Ahora, vemos cómo el pueblo de Israel se encaminó a ser un pueblo consagrado. ¿Qué quiere decir? Cuando tú haces todo esto, tú te estás consagrando. ¿Qué estás haciendo? Consagrándote. ¿Consagrándote para qué? Para ser pueblo santo. Por lo tanto, si nosotros ya estamos en medio de la Torah, en el Shabbat, ¿qué estamos declarando? Que nosotros estamos siendo apartados y llevados a ser santos, consagrados para Él, y esto nos demanda santidad. Santidad. Todo hombre que guarda Torah, en el transcurso del tiempo, verás que es un hombre santo. Amén. No así con aquellos que no guardan Torah. Están propensos a caer. ¿Por qué? Porque no hay un sello. Dios no habita entre ellos. No reconocen la soberanía de Yahweh. No están haciendo la voluntad de Yahweh. Están haciendo la voluntad de ellos. Y están llevando la Torah como ellos quieren, no como Dios lo manda. Entre ellos el Shabbat, celebrar el Shabbat. ¿Sí está quedando claro? Entonces vemos que también están recibiendo la Torah como una herencia. Entonces cuando tú recibes y aceptas la Torah, estás recibiendo herencia. ¿Herencia de qué? Bendiciones.
¿Qué recibe un heredero? Las bendiciones del Padre o la herencia del Padre. También, ¿qué estamos diciendo? Que tendrá acervo. ¿Qué quiere decir? Tendrá una cultura espiritual mayor. Todo hombre de Torah tiene una cultura espiritual muy alta. ¿Nos queda claro? Mateo 25:31. Mateo 25:31 dice así: cuando el Ben Adam venga a su gloria, acompañado por todos sus malachim, se sentará en su trono glorioso. ¿Qué quiere decir? Todo aquel que está aceptando Torah tiene malachim. ¿Tiene qué? ¿Y qué son los malachim? Ángeles cuidándolo. Tienes ángeles que te cuidan. ¿Por qué? Porque estás haciendo las cosas correctamente. Un hombre que en la medida que va creciendo en el espíritu va adquiriendo mayor número de ángeles, o bien ángeles de mayor rango espiritual. ¿Para qué? Para que puedas cumplir el propósito de gloria de Dios con mayor bendición. ¿Por qué? Porque en la medida que crece tu espíritu también crecen tus enemigos. Crecen tus enemigos. ¿Sí está entendiendo eso? O sea, ya no vas a pelear con cualquier espíritu inmundo. Crece tu nivel espiritual y después ya te va a tocar pelear contra demonios. Crece tu nivel espiritual y te va a tocar pelear contra dominios, señoríos, principados, potestades, etc. Es importante que entendamos que en la medida que va creciendo nuestro espíritu, van creciendo nuestros enemigos espirituales. ¿Ok? Y usted debe de mantenerse firme en el Señor. Nunca tenga miedo. ¿Entendido? Vemos cómo también la Torah dice que fue transmitida por Dios por Dios directamente. ¿Qué quiere decir? No por medio de sus ángeles que lo acompañaban. O sea, una cosa es que lo acompañaban ángeles, pero el que entregó la Torah fue Dios mismo. Él es el que entregó la Torah. Él es el que hizo el pacto del matrimonio. Él es el que se casó con nosotros a través de su imagen visible llamado Yeshua. ¿Ok? Yeshua, ¿ok? Vemos que dice que la palabra también que la palabra de la Torah era flamígera Torah. Dios entregó la Torah en llamaradas y en relámpagos, por eso se le llama flamígera. ¿Cómo entregó la Torah? Relámpagos. ¿Sí se acuerdan cómo el monte Sinaí estaba lleno de relámpagos, de truenos, de nubes, ¿ok? De llamaradas, de fuego? ¿Sí? Entonces vemos que las tribus de Israel, cada tribu tenía una propia individualidad, como les dije, y se combinaban para conformar el pueblo de Israel. Cada uno de nosotros somos individuos independientes, pero cada uno de nosotros es necesario para esta congregación. Nadie sobra, nadie falta. ¿Sí está entendiendo eso? Nadie sobra, nadie falta. Los que están aquí es porque Dios quiere hacer bendición. Quiere ser una nación buena, una congregación buena. ¿Sí nos queda claro? ¿Sí? Por lo tanto, tú dirás, es que hoy no vino fulanito, no vino. No te preocupes. No te preocupes, Dios tiene el control. Pero hoy nadie falta, nadie sobra. ¿Sí está siendo claro? ¿Sí? Ok. Entonces, nunca ponga sus ojos en las personas que no vienen o no son constantes. Ponga sus ojos en Dios, que tiene preparado hoy para usted, para que usted sea mejor y bendiga esta congregación, o bendiga este país, esta nación, o bendiga su familia, del núcleo que usted quiera ver, ¿ok? La entidad el ente que usted quiera ver, familia, sociedad, comunidad, colonia, estado, nación, iglesia, como quiera verlo, pero siempre usted es bendición. ¿Sí, amén? Ok, dice sus santos. ¿Qué quiere decir? Cuando la palabra dice sus santos, dice la palabra en el 3, dice: por cierto, amaste intensamente a las tribus, todos sus santos estuvieron en tu mano. Fíjate, amó a las tribus, pero también está diciendo todos tus santos estuvieron en tu mano. ¿Qué quiere decir? En medio de las tribus siempre va a haber hombres más santos que otros. Y dice la palabra de Dios que en medio de ellos, en sus manos, estaban sus santos. ¿Qué quiere decir? En esta congregación es una congregación llamada por Dios. No la puso el hombre, la puso Dios.
pero aún en medio de esta congregación hay santos. Y los santos se empiezan a catalogar con el Shabbat, porque están entendiendo la Torah y están haciendo soberanía de Yahweh. ¿Qué quiere decir la voluntad de Yahweh? ¿Sí? ¿Te queda claro? Que tú eres un santo aunque te vengas a dormir. Eres un santo para que despiertes. Juan, para que escuches Pedro. Y eso que no está Juan ni Pedro, pero ya saben a quién le digo. Entonces, entendamos, mis amados, Dios está diciendo que los hombres de Dios nos tenemos que aferrar a Él por medio de la palabra. Vemos que Dios nos quiere justos y nos quiere devotos. ¿Qué quiere decir? Nos quiere dar su providencia, nos quiere dar su protección, su resguardo y nos quiere guiar por la senda del bien. Entonces, un santo recibe, fíjate bien, ¿qué es lo que recibe un santo? Recibe, ¿qué dije? Provisión, ¿qué más? Protección, ¿qué más? Dirección, ¿qué más recibe? ¿Qué más recibe? Vuelvo a repetirte, una referencia a los justos y devotos a quienes Dios concede su providencia, su protección, su dirección y su resguardo. Resguardo, ¿ok? Entonces, el Señor nos está dando cosas, nos está dando su palabra también como un depósito para nosotros por haber recibido la Torah, y todo eso nos van a llevar a un camino de bien. O sea, mira, todo aquel que andamos en la Torah, vamos a un camino de bien. ¿A un camino de qué? No nos vamos a equivocar, no vamos a andar a darle vueltas a las cosas, vamos a llegar en línea recta, no nos vamos a desviar ni a izquierda ni a derecha, vamos a caminar correctamente. ¿Ok? Por eso es tan importante que nosotros sigamos la Torah y no sigamos nuestra voluntad. Vemos cómo todo este pueblo fueron fieles a las enseñanzas de la Torah. También vemos cómo este pueblo permanece en el corazón de Yahweh, y nosotros como hijos santos le enseñamos a nuestros hijos y a nuestros nietos a permanecer con Yahweh. Un hombre de Torah se le da la oportunidad de que pueda ver hasta sus nietos y que sea quien le enseñe a los nietos enseñanza. ¿Ok? Enseñanza. Dios no nos va a cortar la vida antes de tiempo. ¿Sí estoy siendo claro? Cumplimientos. Vemos que también el Dios Todopoderoso nos está diciendo que nosotros estamos destinados a ser la esposa, enseñándonos que el pueblo y la Torah se consideran como novio y novia. Entonces, fíjate bien, nosotros hemos dicho que Yeshua es el esposo, ¿ah? ¿Yeshua qué es? Esposo. ¿Y quién es la esposa? Ok, pueblo, el pueblo santo. Ahora, si nos está diciendo que la Torah y la esposa van unidas, ¿quién es Yeshua? La Torah. Entonces la esposa seguimos siendo nosotros, los justos, los santos. Vuelvo a repetirte, Yahweh, Yeshua, no vendrá por una iglesia. Eso es un término católico romano que es incorrecto. Solamente va a venir, no por todo su pueblo Israel, solamente va a venir por los justos y los santos. A esos son los que va a convertir en esposa y esposo. ¿Ok? ¿Qué va a pasar con todos aquellos que son pueblo de Dios, pero que no se santificaron, que no llegaron a la estatura del varón perfecto, que no fueron justos ni santos? ¿Qué va a pasar con ellos? Ya te lo he dicho muchas veces, se van a quedar aquí en la tierra y van a entrar al reino milenial. ¿Cómo? Como mortales. Ningún impío va a entrar al reino milenial, ni uno solo. ¿Ok? Vamos a Romanos 1:18. Romanos 1:18. Vamos a ver, Romanos 1:18 dice: lo que es revelado es la ira de Yahweh desde el cielo contra todos los incrédulos y perversos que en su perversidad se mantienen reprimiendo la verdad. Entonces, todos aquellos que te enseñan que no te debes de congregar en un Shabbat,
están siendo perversos porque van en contra de la Torah. Aunque sean pastores, son perversos, están distorsionando la palabra. Necesitamos entender que solamente los justos, los que están haciendo verdaderamente lo que dice la Torah, los que están reconociendo la soberanía de Yahweh y están haciendo su voluntad, son verdaderamente los que van a ser la esposa. ¿Sí te queda claro? Vamos a Hechos 20:32. Hechos 20:32. Y ahora tengo que entregarles al cuidado del Adón y al mensaje de su amor y bondad, porque los puede edificar y darles una herencia entre todos aquellos que han sido separados por Yahweh. Vuelvo a repetir. Y ahora tengo que entregarles al cuidado del Adón. ¿Quién nos entrega al cuidado del Adón? Yeshua. ¿Ok? Aquí vemos que Yeshua es nuestro Adón, es el que nos está cuidando, es el que nos está verdaderamente nutriendo. Y dice, al mensaje de su amor y bondad. Yeshua, ¿qué vino a predicar? Amor, compasión o bondad. Vamos a ponerle bondad. ¿Sale? Eso es lo que el Padre vino a ver. ¿Ok? Me distraes. ¿Sale? Entonces el Adón Yeshua vino con su amor y su bondad. ¿Sale? Y dice, porque los puede edificar. Entonces, ¿para qué es el amor? ¿Para qué es su bondad? Para que seamos edificados. ¿Edificados en qué? En toda buena obra. El amor nos lleva a hacer toda buena obra. ¿Sí nos queda claro? El amor nos lleva a hacer toda buena obra y darles una herencia entre todos aquellos que han sido separados. Es la herencia que te estoy hablando. Esto es lo que el pacto trae consigo, una herencia. El Padre nos viene a dar una herencia por medio del amor, edificándolos. ¿Sí? A todos aquellos que han sido separados. Por lo tanto, mi amado, acuérdate cómo te dije que en el amor nosotros estamos siendo consagrados para Él, estamos siendo separados. ¿Para qué? Para ser edificados a Él y ser verdaderamente la esposa. Unos cuantos, un remanente muy pequeño va a ser la esposa. ¿Un remanente qué? Muy pequeño. No se deje ir por la doctrina que aprendimos durante siglos de que todos iban a ser esposa, toda la iglesia iba a ser esposa. Mentira del diablo. Solamente un remanente. Solamente un remanente. Diga conmigo, un remanente. Así que busque verdaderamente ser ese remanente. Entonces vemos cómo aquí el Señor nos da protección y nos da herencia. ¿Cómo viene la protección? ¿Cómo viene la herencia? Solamente por una parte, solamente por algo. ¿Cuál es ese algo? Obediencia. No hay otra manera. Si yo soy obediente, me estoy consagrando, me estoy santificando. Por lo tanto, tengo herencia y tengo protección. Tu bendición o bien tu protección va de acuerdo a tu obediencia. ¿Sí? ¿Nos queda claro? ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Un ejemplo, por decir, si yo tengo un 100% de protección y obedezco solamente un 60%, ¿cuánta protección voy a tener? Un 60%. ¿Está claro? Entonces, entendamos, mis amados, que entre mayor obediencia tenga yo, recuerde, la obediencia no te salva. La que te salva es ¿qué? La emuná, el creer. Pero el creer solamente lo podemos demostrar cuando somos obedientes a la palabra. ¿Quién me habla? Adelante. No son hijos de Dios. No son hijos de Dios. Tienen la misericordia de Dios, pero llegará el momento que Dios quite su bondad, su misericordia, y tendrán que pagar por las consecuencias de sus actos. Pero no son hijos de Dios.
El que no veamos los juicios de Dios todavía en ellos, no quiere decir que son hijos de Dios. No podemos estar fallándole a Dios. 10 mandamientos. Si se arrepienten, sí son. Pero tienen que dejar de plano la maldad y el pecado. Pero estos hombres sí saben que es pecado, por lo tanto no son hijos de Dios. Aquel que practica el pecado de constante, de día a día, dice la palabra de Dios, primera de Juan 4:18, si no mal recuerdo, que son hijos de ¿quién? Del diablo, de Hasatán. Por lo tanto, no puedes decir que un adúltero es hijo de Dios, cuando sabe que está en pecado y que está haciendo su vida día a día. Un adúltero es un hijo del diablo. No, lo que pasa es que las escrituras son muy claras. Si la escritura, por lo tanto, entonces, si no lo han leído, si no lo han escuchado, son hijos de hombre, mas no hijos de Dios. Nosotros estamos hablando de hijos de Dios. Un hijo de Dios conoce la palabra de Dios, conoce quién es Dios y conoce su palabra. Por lo tanto, un hijo de Dios siempre va a estar buscando su santidad. Siempre va a estar buscando agradarle a Dios y no andar en pecado. Pero ese hijo de Dios que una vez conoció a Dios y de repente decidió pecar y le gustó el pecado y ahí se quedó y practica el pecado día con día, entonces ya no es hijo de Dios, está bajo un diseño de hijo del diablo. ¿Ok? Ha escupido, ha vituperiado la sangre de Jesucristo y bajo eso no hay perdón. Se deleita en el pecado, no hay perdón. Es como la puerca que va, la lavan y se vuelve a echar en el lodo, o como la perra que va al vómito. Dios aborrece eso. ¿Sí nos queda claro? Porque ya hay conocimiento de la palabra, ya hay conocimiento de la Torah. Vemos cómo el Dios Todopoderoso le dice Yeshurum a Israel. ¿Qué quiere decir Yeshurum? Yeshurum quiere decir derecho, virtuoso. ¿Qué quiere decir esto? Que Israel se había convertido en un pueblo virtuoso, en un pueblo con el derecho de ser llamado hijo de Dios o pueblo de Dios. Un pueblo recto, ser llamado pueblo recto. Vemos cómo Israel permaneció eternalmente fiel a la Torá. Hoy, si te das cuenta, los judíos dicen y están todavía con la Torá. Entonces, eternamente la están celebrando la Torá, están siendo obedientes a la Torá. ¿Qué vemos con esto? Vemos que la Torá, Yeshurum, quiere decir rey. También quiere decir rey de Yeshurum. ¿Qué quiere decir? Dios es un rey recto. Dios es rey. ¿Rey qué dije? Recto. Yeshurum. Yeshurum, a ver, déjame ver si estoy bien escrito esto o no. Yeshurum, ¿dónde andas? Yeshurum. Y es surum. Ok, ahí está. Yeshurum, que quiere decir recto, que quiere decir virtuoso y quiere decir derecho. Derecho, recto, virtuoso. ¿Qué estoy diciendo con esto? Cuando tú estás entregando tu vida a la Torá, estás reconociendo como a Yeshua como tu esposo, y al reconocerlo lo estás convirtiendo en tu rey. Y este rey es un hombre recto, es un Dios recto, es un Dios correcto y es un Dios derecho, virtuoso. Por lo tanto,
tú tienes que caminar en ese mismo diseño. ¿Sí? En ese mismo diseño tienes que caminar. Entonces vemos cómo también el Dios Todopoderoso les está diciendo que quienes profundizan en la Torah logran comprender sus enseñanzas. El Dios Todopoderoso los está convirtiendo en virtuosos. O sea, si tú estás amarrado a la Torah, si tú obedeces a la Torah, tú eres virtuoso, tú eres recto, tú eres un hombre íntegro. Vemos cómo la Torah en sí es el rey, pues es ante su autoridad que Israel se doblega en la última instancia. Todos nos doblegamos ante la Torah y reconocemos que son las leyes de Dios y que es Dios mismo hablando. Por eso respetamos el Shabbat, por eso respetamos los mandamientos. ¿Sí nos queda claro? Entonces vemos cómo también cuando estaba Elí y los hijos, cuando no había palabra de Dios dentro de Israel, se decía que habían perdido a su rey. ¿Qué quiere decir? Habían perdido la Torah, la dirección, no tenían rey. Y por eso después comienzan a proclamar y decirle al Dios Todopoderoso: danos un rey como los de la tierra. ¿Por qué dejaron de conocer la Torah como rey? Dejaron de reconocer la Torah como rey. Por eso empezaron a clamar por un rey de la tierra, un hombre. Nosotros tenemos que tener cuidado a quién le estamos pidiendo a Dios que nos ponga como autoridad. Nuestra autoridad tiene que ser la Torah. Amén. ¿Sí nos queda claro? Entonces vamos con las bendiciones. Dice Rubén, dice que Rubén viva y no muera, y que esté su población en el recuento. Es una bendición sencilla aparentemente, pero lo que estaba diciendo aquí Moisés es que Rubén, por haber fallado al pacto del matrimonio de su papá Jacob con Lea, él intervino en los aposentos. Dice que Jacob muere Raquel, y entonces en ese campamento donde vivía Raquel y Bilha, vino Rubén y le quitó la cama a Bilha y la llevó a otro campamento. La realidad es que dicen los hebreos que Rubén era una persona Rubén era de mucha fe, de mucha autoridad espiritual. ¿Qué quiere decir? Conocía perfectamente la Torah. Él no se acostó con Bilha, él no tuvo relaciones con Bilha, ¿ok? Simplemente lo que hizo estaba enojado porque Jacob seguía estando con Bilha en vez de haberse trasladado al campamento con su amada mamá Lea. Y eso es lo que hizo. Entonces él quita la cama, la pone en otro campamento para ver si así Jacob se va con su mamá Lea. Pero pues no pasó eso, y se enojó Jacob y lo maldijo. ¿Ok? Le quitó la primogenitura. Entonces aquí lo que estaba haciendo Moisés era devolverle autoridad. Dice Moisés bendijo a Rubén en un sentido doble, para que viva en este mundo y no muera en el mundo venidero. Recuerde, toda maldición provoca muerte. O sea, y Jacob había maldecido a Rubén, por lo tanto estaba bajo un diseño de muerte. Lo que hizo Moisés fue restaurarlo. ¿Ok? ¿Sí nos queda claro? Vemos cómo también nos está diciendo que no muera, porque Jacob le había reprochado su mal manejo del lecho de Bilha. El criterio erróneo que exhibió al optar por renunciar a una porción de Eres Israel también. Vemos cómo Rubén no quiso entrar a Canaán. ¿Y qué prefirió? ¿Qué prefirió Rubén? Se quedó del otro lado, no entró a Canaán. Por lo tanto, él mismo estaba renunciando a su primogenitura, estaba renunciando también a su parte de la herencia dentro de Canaán. O sea, hay una renuncia de primogenitura y de una herencia, Canaán.
Y esto puede provocar que la gente sea excluida dentro de una nación, dentro de una familia, dentro de un estado o dentro de algo. Ejemplo, si yo me voy a vivir a Israel y digo, ya no quiero ser mexicano y tomo la ciudadanía de Israel, ¿qué estoy perdiendo yo? ¿Estoy renunciando a qué? A mis derechos como ciudadano mexicano. Esto es lo que estaba haciendo este Rubén. Estaba renunciando a su herencia, a sus derechos como pueblo de Dios. Por lo tanto, aquí lo que estaba pidiendo Moisés era que no muriera, que no se quedara fuera, del reino, fuera de Israel. ¿Sí nos queda claro? ¿Sí? Ok, vemos cómo también lo que estamos viendo aquí es que Moisés bendijo a Rubén en primer lugar por ser el primogénito. Fue el primero que bendice. Jacob le quitó la primogenitura, le quita la primogenitura, ¿ok? Moisés se la restaura. Moisés es un restaurador. Diga conmigo, Moisés es un restaurador. Ahora pregúntese ¿usted qué es? ¿Un restaurador o no es restaurador? Si no es restaurador, es destructor. ¿Usted qué es? Restaurador, qué bueno. Bueno, entonces vemos cómo Moisés en general bendijo a las tribus en el orden en que conquistarían también las zonas de Eres Israel. El primero en conquistar toda su región fue Rubén. También es bendecido ahí como primogenitura. Vemos que también Rubén fue bendecido al principio porque sería el primero en recibir su porción. ¿Sale? Moisés suplicó que la vehemencia de esta tribu no lo condenara a la extinción, pues vio en profecía que Rubén marcharía al exilio antes que las demás tribus. ¿Qué está viendo Moisés? Moisés está viendo que por haber sido desobediente de no permanecer en la herencia de Canaán, sería la primer tribu exiliada. Por lo tanto, al ser la primera tribu exiliada y dispersada en el mundo, pues era lógico que se perdiera y que ya no fuera recontada en la tierra como Israel, como pueblo. Se perdió. Antes de que se llevaran a Israel del norte, ya se habían llevado a Gad y ya se habían llevado a Rubén. ¿Sí? Entonces, vean cómo Moisés en visión profética está pidiendo que no fuera destruida esta nación. Vemos que ninguna falta cometida en el pasado por Rubén o los miembros de su tribu los excluyera de la nación. O sea, ninguna falta, ningún pecado. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Si tú eres israelita, solamente el pecado te puede llevar a que pierdas tu herencia. ¿Ok? Estoy hablando de la vida eterna. O te estoy diciendo las bendiciones de Yahweh. Pero si tú te arrepientes, si hay arrepentimiento, entonces vuelve a haber restauración como israelita. ¿Qué es lo que está pidiendo Moisés? Restaurar. Que Dios lo restaure. Sabía que Moisés había pecado, que Rubén había pecado, que había hecho varias cosas como para estar fuera del diseño de Dios. Una, haberse metido con el matrimonio, que Dios lo cataloga santo. Dos, quedarse fuera de la tierra prometida. Tres, haber perdido primogenitura. Pero este Moisés lo está restaurando en todas las áreas. Dice aquí, y no muera. Que la población de Rubén no mengüe al punto de quedar reducida a cifras pequeñas que resulte irrelevante. Ahora vemos con Judá. ¿Cuál es la bendición que le da a Judá? Fíjese, las bendiciones que le da a Judá. Vamos ahora a ver a Judá. Dice la palabra, y esto es para Judá. Y dijo, escucha, oh Hashem, la voz de Judá y a su pueblo, regrésalos que sus manos luchen por su causa y que un ayudante contra sus enemigos seas. Entonces aquí lo que estamos viendo es que del linaje de la tribu de Judá viene el rey. De este linaje viene el rey. ¿Quién es el rey? Yeshua, ¿ok?
tipificado primeramente en David, ¿verdad? Y descendencia de David viene el rey. También está diciendo que marcharían a la vanguardia del pueblo en las guerras y que llevarían a la conquista. Lo que Dios estaba diciendo que es que ellos irían por delante. Por delante. ¿Qué quiere decir esto? Alabanza, la alabanza para que seas un hombre de victoria, la adoración para que seas un hombre de victoria, siempre van por delante antes de una guerra, antes de la guerra. ¿Sí te queda claro? No puedes ir a la guerra si primeramente no has adorado al Padre, no has alabado o bien no has intercedido. También Judá, el rey David, el rey Yeshua, son hombres de intercesión. ¿Qué quiere decir? Tu alabanza debe de ir con intercesión. Estás pidiendo no solamente por ti, sino por tu pueblo. Un hombre de Judá debe de dejar de ser egoísta. No es egoísta. Un hombre de Judá siempre está pidiendo por todos, no por sí mismo. ¿Sí nos queda claro? Vemos cómo también los ejércitos de Judá deben de salir victoriosos, pues depositan su confianza exclusivamente en Dios, en mérito de lo cual Él respondería a sus plegarias. ¿Qué quiere decir? Ellos van a salir victoriosos. ¿Por qué? Porque hicieron esta labor. Esto nos lleva a la victoria. Antes de pelear la batalla, nosotros ya tenemos victoria. Antes de entrar a la batalla, nosotros tenemos ¿qué? Victoria. ¿Sí te queda claro eso? ¿Sí? Vamos a Primera de Juan 2:1. Primera de Juan 2:1. Mis hijitos, les estoy escribiendo estas cosas para que no pequen. ¿Para qué? Pero si alguno peca, tenemos a Yeshua HaMashiach, el Sadik, el justo, quien ruega al Padre por amor a nosotros. Entonces, ¿qué es lo que nos está pidiendo Juan? Que no pequemos. Es lo que hacen ellos. Lo que hacen los de Judá, están intercediendo. ¿Para qué? Para que el pueblo no peque. Porque sabe que si hay pecado, entonces hay derrota. Entonces, lo que hace un Judá, uno de la tribu de Judá, es dice: Señor, dale fuerzas para que permanezca, dale fuerzas para que prevalezca. Señor, dale fuerzas ante la prueba, la tentación, para que no caiga. Porque sabe un hombre de Judá que si no estamos intercediendo por el pueblo va a pecar. Y si el pueblo peca, va a ser derrotado. ¿Cuál es mi intercesión para esta congregación? Mi intercesión es: Señor, por favor te pido, dale fortaleza a tu pueblo, que sean obedientes a ti. ¿Por qué? Porque sé que si pecan no están cubiertos, no están protegidos, y entonces cualquier bichito va a venir y los va a matar. Y gloria a Dios, ninguno ha muerto de esta congregación, porque están bajo un diseño de intercesión. Y si yo siento en mi espíritu que están pecando, ¿qué hago? Me identifico con ustedes y digo: Señor, perdónanos. Estamos pecando en esto. Perdónanos, Señor. Me arrepiento. No tomes en cuenta estos pecados. Cúbrenos con tu sangre preciosa, Yeshua. Y entonces Dios nos restaura, aunque haya un pecador, porque estoy pidiendo perdón por el pecador, como si yo hubiera pecado. ¿Sí nos queda claro? Intercesiones, para que lo hagamos muy correctamente. Amén. Dice: Yehudá fue mencionado inmediatamente después de Rubén, porque ambos confesaron sus pecados, la forma correcta de hacer penitencia. ¿Qué quiere decir? ¿Se acuerda que Judá planeó la idea de vender a José? ¿Ok? ¿Sí? Y también Rubén planeó la idea de dejarlo en el pozo para después rescatarlo. Judá, venderlo para que no lo mataran. Pero después ambos se arrepintieron. Ellos nos enseñan a nosotros el arrepentimiento. Por lo tanto, mi amado, arrepiéntete de todo pecado. Mientras tengas vida, tienes oportunidad de arrepentirte. Mientras tengas vida, tienes la oportunidad de que Dios te dé la fuerza necesaria para poder permanecer como un hombre justo, santo. ¿Sí nos queda claro? ¿Cómo? No fue José, perdón.
Judá vendió a José. Estoy hablando de Judá y estoy hablando de Rubén, ¿sale? Ellos nos enseñan el arrepentimiento, ¿sí? Ok. Luego viene otro pueblo, otra tribu, la de Simeón. Y Simeón no está bendecido. Moisés no los bendice. Es la única tribu que no bendice. ¿Por qué no los bendijo? ¿Por qué no los bendijo? Sí. Simeón por su violencia quería matar a José, ¿ok? Pero también mató a toda una ciudad juntamente con Leví. ¿Cuál ciudad? Donde violaron a Dina, la ciudad de, ¿cómo se llama esa ciudad? Shechem, ¿ok? Mató con violencia extrema a todos los de Shechem cuando estaban heridos por la circuncisión y no podían defenderse, los mató. A todos los mató. Entonces, pero también vemos que a través de sus pecados, porque también fueron los que pecaron en contra de Dios, ¿en dónde? Con las moabitas y con las madianitas. El príncipe de Simeón, Simri, se acostó con las madianitas y provocó que toda su tribu, al ver al príncipe pecando, toda la tribu lo siguió. Y entonces quedaron unos cuantos, quedaban muy poquitos. Fueron absorbidos por Judá y Benjamín. Por lo tanto, las bendiciones de Simeón van contempladas dentro de Judá y dentro de Benjamín. Por eso ya Moisés no los bendijo. ¿Sí nos queda claro? ¿Sí? Entonces vemos cómo el Dios Todopoderoso tiene contemplado todo para que cada uno de nosotros pueda recibir esas bendiciones. Vemos que la tribu de Leví es la siguiente en ser bendecida. Vamos a Leví ahora. ¿La tribu de quién? Leví. Ok. La tribu de Leví les dice así: sobre Leví dijo: tus Tumim y tus Urim corresponden a tu varón devoto, a quien sometiste a prueba en Masá y quien desafiaste ante las aguas de Meriba, el que dijo sobre su padre y su madre: no le he favorecido, a sus hermanos no dio reconocimiento y de sus hijos no supo, pues los levitas observaron tu palabra y tu pacto preservaron. Enseñarán tus leyes a Jacob y tu Torá a Israel, colocarán incienso ante tu presencia y holocausto sobre tu altar. Bendice, oh Hashem, sus recursos y la labor de sus manos. Aplasta la cintura de sus adversarios y enemigos para que no se levanten. Esto es una bendición grande que está haciendo Moisés sobre Leví. ¿Por qué? Porque la bendición de Leví que está recibiendo por parte de Moisés comienza desde los sacerdotes y luego continúa a los levitas. Entonces, sacerdotes o conajim y luego los levitas, ¿ok? Vemos que es una bendición que lleva consigo sacerdocio conajim, ¿ok? Vemos que también nos está diciendo aquí que dice: alabando a los levitas primero por su férrea lealtad y valentía en el desierto, y después bendiciéndolos en su monumental misión como maestros. ¿Qué quiere decir? Aquí lo que está diciendo es que los está bendiciendo por la valentía, de que ellos fueron los únicos que no doblegaron sus rodillas ante Baal, pero también les está diciendo que ellos iban a enseñar al pueblo. ¿Qué? La Torá. Ellos eran los encargados de estar enseñándoles la Torá, iban a ser los maestros. Vemos cómo también Dios le pide a Moisés que Dios les ayude a superar cualquier obstáculo. ¿Qué quiere decir? Cargar entre tus hombros. Y recuerde que el sacerdote cargaba el pectoral en sus hombros, ¿ok? Aquí estaba el pectoral, sus hombros. ¿Qué quiere decir? Ellos cargan al pueblo. Por lo tanto, cargar a un pueblo es cansado, es muy cansado, ¿sale? Por eso Moisés le está diciendo que Dios les ayude, que Yahweh les ayude. ¿En qué? En todo. Que Yahweh les ayude.
en todo. Si nosotros no contáramos con la ayuda de Yahweh, no habría tantos pastores. Y aún así, día a día renuncian un montón de pastores. Día a día muchos desertan el ministerio por lo difícil. Dicen en unos cuestionarios ven que los Estados Unidos hacen test para todos, ¿no? Dicen que la profesión más difícil de la tierra es la de ser pastor. La más demandante y la más difícil es la de ser pastor. ¿No qué? No, es que es muy demandante. Si se muere alguien en la noche, ¿a quién cree que le van a llamar? Si alguien está enfermo, ¿a quién le van a llamar? Si alguien está endemoniado, si alguien está pasando situaciones difíciles, el pastor no tiene hora propia. Así es. Vamos a Isaías 66, 21. Isaías 66, 21. Isaías 66, 21. Dice: yo también tomaré Conajim y Leví de ellos, dice Yahweh. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Yahweh tiene que llamar a los levitas y a los sacerdotes. Yahweh. Si no te llama Yahweh, ¿sabes qué pasa con aquellos que los levantan los líderes o los levanta una congregación? Se frustran y terminan lastimando al pueblo y terminan lastimándose ellos y sus familias. Por lo tanto, si Yahweh no te llamó, nunca te vayas a meter de pastor. Nunca. No sabes en la que te metes. No tienes el respaldo de Yahweh, es muy difícil sobrevivir. Pero si Yahweh te llamó, Yahweh es el que te va a dar la fuerza, porque su ayuda viene de Él. Su ayuda viene de Él. Te hace soportar las cargas. Mire, había momentos en que yo decía: Señor, estoy cansado, estoy harto, estoy fastidiado. Dime, si no te sirvo, quítame. Pero no permitas que yo me sienta así. Llorando se lo decía en el púlpito, porque verdaderamente estaba cansado. Había tiempos en que no dormía. Me sentía angustiado, rebasado en toda actividad física y espiritual. Pero siempre vino Yahweh a defenderme, a ayudarme, a bendecirme, a fortalecerme. Y miren, hoy ando muy campechano, hoy ando tranquilo, pero sí hubo tiempos muy difíciles para mí. Entonces, no es fácil ser pastor. Vemos cómo también Dios Todopoderoso le está diciendo a los levitas que ellos iban a ser los conductores de la verdad y de la luz. Iban a enseñar al pueblo de Dios a ser hombres santos y decir siempre la verdad o andar en la verdad, que siempre manifestaran luz en todas sus acciones. Vemos cómo los levitas no se adhirieron a las protestas del pueblo en Masá cuando estaban reclamando por agua, ¿ok? Vemos por comida, y vemos que en Meriba, cuando pedían agua, tampoco los levitas se unieron a la protesta de los israelitas. ¿Qué quiero decirte con esto? Un levita no se queja. ¿Un levita qué? No se queja, actúa. Un levita para todo le ve bendición. Que si me mandan a un mandado, ¿cuánta gente te dice: yo no quiero ir, manda al otro, manda a este, manda a aquel? ¿Qué dice el levita? Sí, Dios, yo voy. Sé que en algo me estás bendiciendo, en algo me estás puliendo, en algo estás tratando conmigo. Yo voy. Que te enfermaste, Señor, algo está pasando, algo me quieres enseñar. Me estás dando tiempo sin cama para meditar en ti. Tal vez estoy muy sobreactivado en muchas cosas y no tengo tiempo para ti. Gracias, Señor. Algo me quieres mostrar, algo me quieres enseñar. Un levita siempre está viendo la bendición, cosa que no pasa con las demás tribus. Las otras tribus se quejan, los levitas no. ¿Sí? ¿Estamos siendo claros? ¿Sí? Para el levita no hay tiempo de enfermarse.
Mire, yo enfermo he venido aquí a darles prédicas. Enfermo y operado, les ha dado el servicio y no he faltado. No cualquiera se sobrepone a cualquier tipo de eventualidad. En la muerte de mi padre, sabían ustedes que estaba a punto de morir, les pedí oraciones, y ese mismo día, en el momento que estoy predicando, mi padre muere. Tenemos que dejar todo por servirles a ustedes. En vez de estar con mi padre, estuve con ustedes. Entonces, hay cosas bien tremendas que si no te puso Dios, no lo vas a resistir. ¿Sí? ¿Estamos siendo claros? Solamente Dios puede verdaderamente levantar un levita y hacerlo permanecer. He visto iglesias donde no fueron levantados los pastores por Dios, sino por gente. Esas iglesias no crecen, están estancadas. ¿Sale? Las iglesias, cuando Dios levanta un pastor, Dios mismo las hace crecer. El crecimiento lo da Dios, no el hombre. Dios mismo interviene. ¿Qué quiero decir con esto? Dios mismo te trae. Dios te traerá a su casa. La casa donde un levita está puesto por él. ¿Sale? Ok. Vemos cómo también estos hombres siempre estuvieron obedeciendo al Dios Todopoderoso y no cometieron pecado en contra de Dios. Vamos también lo que nos dice es que los levitas deben de ser conocedores de la Torá. ¿Conocedores de qué? Entonces, conocedores de la Torá. Entonces, un levita es conocedor de la Torá. Un levita siempre está estudiando. Un levita siempre está ¿qué? Estudiando, preparándose. Amén. Ok, vamos a Mateo 10:37. Mateo 10:37. Dice así la palabra: cualquiera que ame a su padre o madre más de lo que me ama a mí, no es digno de mí. Cualquiera que ame a su hijo o hija más de lo que me ama a mí, no es digno de mí. Tendrás que escoger, llegará el momento que si tú eres un levita tendrás que escoger a quién vas a seguir. ¿Ok? ¿A quién le vas a servir primeramente? ¿Sí está entendiendo eso? Lucas 14:26. Lucas 14:26 dice: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer, hijos, hermanos y hermanas, sí, y aún también su propia vida, no puede ser mi talmidín, no puede ser mi discípulo. Por lo tanto, lo que te está diciendo el Señor es que la Torá va encima de todo, por encima de todo, por encima de tu padre, por encima de tu esposa, por encima de tus hijos, por encima de todo es primero la Torá. Y si usted no es capaz de distinguir que primero es Dios, usted no puede ser un levita. Ay, es que tengo una fiesta con mi familia, hoy no voy a ir a la congregación porque hay fiesta en la casa. ¿Usted cree que yo me voy a dar ese permiso de ir a una fiesta en sábado en vez de estar aquí dándole la parashá? No, primero es Dios. ¿Sale? Y en cambio ustedes sí lo hacen. Ustedes pues, pues me voy a ir al rancho, al Calvillo. No voy a ir. ¿Verdad que sí? Es fácil, pues no hay bronca, pues qué. No pasa nada. Para ustedes no pasa nada, pero para nosotros lo más importante es la Torah. ¿Sí? ¿Nos queda claro? Ok. Vemos entonces que las tribus de Leví no le importan los lazos consanguíneos. Bueno, sí le importan los lazos consanguíneos, pero primero es el lazo de Dios. Primeramente están los lazos de Dios. Primero los lazos con Yahweh y después los lazos familiares. ¿Sí les estoy explicando bien esto? Antes que todo, Yahweh, para un levita. Para uno de las tribus de Israel, antes que todo, pues la familia. Que no debe de ser. ¿Sale? Vemos cómo también es necesario que estos levitas
observaran para todo la palabra de Dios y que entendieran que la palabra de Dios siempre es verdadera y que deben de darla sin intereses personales de por medio. Un levita es puesto por Dios, no por los hombres. Por lo tanto, no codicia los bienes de los hombres. No codicia. ¿Sí? ¿Nos queda claro? Muchos se están poniendo como pastores porque le ven negocio, dicen ellos, ¿verdad? ¿Sí está entendiendo eso? Dicen, ay, me quedé sin chamba, pues me voy de pastor. Al cabo más o menos conozco. No es así. ¿Sale? Entendamos, no es así. El ser pastor no es una profesión, es un ministerio. Y un ministerio que lo da Dios. ¿Sale? Y debes de entrar como una obra social, ver como una obra social de Dios para los hombres, porque tú estás de parte de Dios, no de los hombres, pero a la vez intervienes en favor de los hombres con intercesión. ¿Sí te queda claro? ¿Sí? Si tú lo ves como una profesión, ya valió. Conozco mucha gente que hace esas carreras ministeriales en escuelas y se ponen de pastores, pero realmente no sabemos si su llamado era el de pastor. Estudiaron, pero